Bienvenidos a este taller para la realización de una promesa de castidad y bienvenidos otra vez a su clase número 1, la castidad. Hoy revisaremos un poco sobre el concepto de lo que la castidad es y cómo se aplica en la vida de la persona. Primero nosotros necesitamos entender qué es la castidad y para esto vamos a crear nuestro propio concepto que es el que mantendremos en nuestra cabeza y en nuestro corazón durante este maravilloso proceso que hemos emprendido el día de hoy. La castidad es una virtud moral. ¿Qué significa que sea una virtud? Significa que es una cosa o una característica buena de alguien, ¿no? De hecho, podríamos nosotros hacer referencia a esto de cuáles son tus virtudes y tus defectos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas positivas que hay en ti? Ok, entonces vemos que la virtud de la castidad es una cosa positiva que puede haber dentro de una persona. Y luego establece que va en el plano moral. Que sea en el plano moral significa que tiene que ver con la relación que tienes tú sobre ti mismo y sobre las personas o el entorno con el que tú te rodeas, en cómo se manifiesta esa relación con los demás. Entonces vemos que es una cosa positiva en este desarrollo de la relación contigo mismo y con los demás, y luego podríamos establecer que tiene que ver con el deseo sexual y con la moderación del mismo. Entonces es una cosa positiva que tiene que ver con la relación conmigo mismo y con los demás, a lo cual le incumbe el plano sexual. Ese es el concepto que manejaremos para este taller. Invito a que lo guarden en su cabeza y en su corazón. Pero, ¿qué es la virtud? La virtud es una cosa muy amada por nuestro Señor. De hecho, si nosotros nos metemos un clavo en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios, nos encontraremos que nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña incluso le asigna una bienaventuranza. Le asigna la bienaventuranza propiamente a la castidad porque se lo asigna a la pureza. Dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Esta interpretación que la Iglesia nos refiere de este versículo nos dice que tiene que ver con la castidad, con la pureza, con la limpieza del corazón. Entonces aquí podríamos ver cómo no solamente es una característica buena que podríamos o no tener, sino es una característica exaltada por nuestro Señor Jesucristo con un premio tan grande como es el ver a Dios. Entonces, es aquí la necesidad de que ustedes y yo nos encontremos estudiando este tema tan importante para poder hacerlo nuestro, el poder agradar a Dios, el poder ser de los bienaventurados que verán a nuestro Señor y poder gozar eternamente de su gloria. Creo que estás en el lugar correcto si te has planteado poder crecer en tu vida espiritual, porque estoy segura que la castidad es una virtud madre que trae consigo muchas otras virtudes que te servirán para tu proceso, sea cual sea. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para que él someta, no para que sea sometido. Es decir, lo crea libre, no esclavo. Y para eso vamos a escudriñar un poco en lo que esto significa. Cuando Dios crea al hombre y la mujer en el Génesis, el Señor les llama a dominar la tierra, a someterla la tierra, a someter los animales y por supuesto también a someterse a sí mismo, porque le da una restricción. Entonces le da la libertad y le da una advertencia. Y el hombre está llamado a cumplirla. Entonces, el hombre ha sido creado para ser libre, pero ¿qué es la libertad? Bueno, yo les llamo ahora la atención a ustedes a que se hagan ustedes una pregunta. ¿Alguno de ustedes podría considerar que una persona adicta es una persona libre? ¿Que una persona dependiente de sustancias ya lícitas o ya ilícitas ejerce su libertad? No, porque la persona libre tiene ciertas características como el dominio propio, como la templanza, como el autocontrol. Y estas características, por supuesto, están enmarcadas en el ejercicio de esta virtud que es la castidad. Por lo tanto, también nosotros en este concepto de castidad podríamos identificarlo como algo que le da al hombre esta característica propia de ser libre. La castidad tiene un montón de beneficios para la persona. Por ejemplo, le da madurez emocional, le da estabilidad emocional, le da dominio propio, porque no se rige a través
de sus reacciones primarias como son sus emociones o sus inclinaciones. El hombre libre es capaz de gobernarse, es capaz de decidir con las potencias de su alma, que hoy, clase de catecismo, el hombre tiene dos facultades del alma que le diferencian de las otras especies y le hacen semejante a Dios, la inteligencia y la voluntad. Cuando ejercita esas potencias, cuando ejercita su inteligencia y su voluntad para hacer lo que le conviene, y no lo que sus emociones primarias o sus inclinaciones, como la concupiscencia, tema que hablaremos después, el hombre tiene dos cosas que le asemejan a Dios y le diferencian de las otras especies. Es decir, el hombre tiene dos que se llaman facultades del alma, que le hacen más semejante a Dios y menos semejante a los animales o a cualquier otra especie. Y estas dos potencias se llaman inteligencia y voluntad. Cuando el hombre es capaz de regir su comportamiento a su inteligencia y a su voluntad, se va haciendo más parecido a Dios. Y podríamos decir, por supuesto, se va volviendo más cristianos, porque el cristiano es el que se quiere asemejar a Cristo. Entonces, cuando el hombre es capaz de someter su voluntad a su inteligencia y es capaz de desarrollar su inteligencia en oportunidades como estas, de tomar un curso para saber qué es lo que la castidad es, para posteriormente ponerla en práctica, es como se va haciendo más cristiano, como se va haciendo más semejante a Cristo. Y Cristo fue un hombre libre, y nosotros estamos llamados también a vivir en la libertad, no en la esclavitud de nuestras emociones, no en la esclavitud de los placeres, no en la esclavitud de los deseos que podemos tener ya por nuestra concupiscencia o ya por nuestros propios vicios, sino a ser auténticamente libres. El hombre esclavo, por lo contrario, es triste, vive frustrado, insatisfecho, porque sabe que su corazón ha sido creado para unas cosas superiores y se ha estancado en el no parecerse a Cristo. No ha ejercitado su inteligencia ni su voluntad, ha cedido a sus pasiones, a sus deseos, a sus reacciones primarias, a sus emociones, y ellas le gobiernan. Por lo tanto, al no ser dueño de sí mismo, no es auténticamente libre. Ustedes y yo hemos hablado muchísimo ya de lo que la castidad es, pero ¿qué es la castidad? ¿Cómo la practico? ¿Cómo sé es no tener relaciones sexuales? ¿Qué es la castidad? Bueno, la castidad, primero, es importante aclarar que es una virtud cristiana. O sea, todos los cristianos estamos llamados a practicarla. Y este llamado a practicar esta virtud no es solamente para los solteros, ni solamente para los consagrados, ni solamente para ejercitarse de cierta edad a cierta edad, sino que esta virtud está llamada a vivirla en el transcurso de toda nuestra vida. Por lo tanto, la castidad se ejercita tanto en el soltero, como en el casado, como en el consagrado, o como en la persona viuda, en cada una desde su particularidad, pero todos estamos llamados a vivir la castidad. Por tanto, si ustedes han escuchado, como yo, esta frase muy común que dice castos hasta el matrimonio y fieles hasta la muerte, pues es un error, porque la castidad también se vive dentro del matrimonio. Pero vamos por partes. Vamos a hablar primero de cómo se vive la castidad en la soltería. La castidad en la soltería se vive de muchas formas, pero su principal rostro es la abstinencia sexual. Este es su principal rostro. La persona soltera está llamada a vivir en abstinencia sexual o en virginidad si aún la tuviera. Por tanto, todas las cosas que le ordenen a esta persona a cumplir o a satisfacer este rostro principal de la castidad en su realidad de vida son cosas favorables. La prudencia, la decencia, el decoro, el pudor, la prudencia en el hablar, en el vestir, en el comunicarnos, todo aquello que le sume a poder cumplir esta principal misión de la castidad en su vida, que es conservar la abstinencia sexual o la castidad, es una cosa favorable. Mientras que lo opuesto, todo aquello que le impida o que le invita a romper o a dañar ese rostro principal de esta virtud en su vida como soltero, es aquello que le ofende. Lo veremos en otras clases posteriores a profundidad. Entonces, si queremos hablar de características generales sobre lo que la castidad es en cada momento de nuestra vida, podemos hacer el primer check de que los solteros viven la castidad por medio de la virginidad o la abstinencia sexual.
Una persona soltera puede ser casta si no es virgen, por supuesto, mediante la abstinencia sexual. Este es su principal rostro. No el único. Veremos a continuación que la castidad tiene un montón de otras características que necesitan ser cuidadas para poder ser puesta en práctica. Pero otra vez, a norma general, todo aquello que cuide de este rostro principal en su realidad de vida es favorable y contiene este ejercicio de la castidad, mientras todo aquello que le exponga a romper este principal rostro en su momento de vida hay que evitar. Los matrimonios también ejercen la castidad, o los matrimonios también están llamados a vivir la castidad. Y me podrá decir por allí algún despistado o despistada, ¿cómo los matrimonios viven la castidad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer los hijos? Bueno, lo que pasa es que en el matrimonio la castidad no se vive por medio de la abstinencia sexual. La castidad en el matrimonio se vive manteniendo relaciones sexuales abiertas a la vida y fieles. Y es decir, todo aquello que contenga o cada comportamiento que procure la realización o el cuidado de este rostro principal de la castidad en el matrimonio es favorable. Todo aquello que haga que la relación sexual entre los esposos sea abierta a la vida debe procurarse. Todo aquello que haga que la relación sexual entre los esposos sea fiel debe procurarse y por tanto debe huirse a todo aquello que esto le ofenda. Entonces, otra vez, vamos retomando. Rostro principal de la castidad en la soltería es la abstinencia sexual y en el matrimonio las relaciones sexuales fieles y abiertas a la vida. Si ustedes quisieran tener referencias sobre estas particularidades que yo hablo en cada ocasión, por supuesto están totalmente fundamentadas en la doctrina de la Iglesia y la van a encontrar en la clase número 1 Castidad, en el libro Promesa de Castidad, que ustedes pueden conseguir en digital y en físico. Entonces las personas que ya tienen su librito pueden ir a buscar estas referencias para poder ampliar el tema en sus hogares. Muy bien, entonces hemos hablado de estas dos realidades de vida, ¿verdad? La soltería como una realidad temporal y el matrimonio como una vocación. Hablaremos de la otra vocación, que es la vida consagrada o religiosa, ¿no? Vida consagrada religiosa o sacerdotes. Ellos viven la castidad por medio de el celibato, que significa ofrecer una abstinencia sexual de forma permanente como vocación por el reino de los cielos. Entonces, el consagrado la religiosa y el religioso, el sacerdote, están llamados a abstenerse de la práctica sexual para el cumplimiento de sus deberes, porque así lo ha decidido nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santa Iglesia Católica, y este ejercicio de la castidad en ellos es igual, ¿no? La abstinencia sexual, que en ellos se llama celibato, y este celibato pues tiene sus retos, como también los tiene el soltero y el casado, alejarse de todo aquello que le irrumpa o que le impida conservar este principal rostro, mientras que debe procurar todo aquello que le ayude a conservarlo. Bien, ¿qué pasa con las personas que son viudas? Las personas que son viudas, si no han contraído nuevas nupcias, deben vivir la castidad también como los solteros, por medio de la abstinencia sexual. Y si contraen nuevas nupcias, porque así su estado lo permite, pues serían otra vez un matrimonio, y el matrimonio vive la castidad ¿cómo? Por medio de relaciones sexuales fieles y abiertas a la vida. Esto es lo que nosotros tenemos que saber sobre la castidad ahora, que es una virtud que nosotros tenemos que practicarla siempre, que estamos llamados a vivir en el ejercicio de esta virtud toda nuestra vida, no solamente en un momento determinado. Y que lo ideal es que nosotros comencemos a trabajar estas virtudes en orden progresivo, es decir, que el soltero, que es soltero ahora, pueda vivir el ejercicio de la castidad en su soltería, para que una vez tome vocación ya a la vida consagrada o ya al matrimonio, pueda seguir ejercitando esa virtud en su vocación particular que ha elegido. Y que cualquier otra realidad de vida que tenga, como el ser viuda o el ser soltero de forma permanente, aunque no sea en una vocación propiamente, puedan igual en esa realidad de vida hacer ejercicio de la virtud de la castidad. Porque ya vimos cómo es llamada por nuestro Señor y cómo tiene un montón de beneficios para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra cabeza, tiene beneficios psicológicos,
que te van a ayudar a ti a convertirte en una mejor persona y por supuesto en un mejor cristiano. Yo hoy quiero animarles de manera especial a perseverar en el estudio de esta vocación que es tan simple y tan hermosa, pero tan grande a la vez, que es muy retadora, porque es muy fácil de explicar. Lo he explicado creo que en 10 minutos, lo que es la castidad, pero la práctica es el verdadero reto. Pero sobre todo, esa práctica que es un reto para la vida del cristiano, yo creo de todas las épocas, pero especial la de hoy, en una realidad tan sexualizada, el vivir heroicamente el esfuerzo es lo que va a hacer grandes frutos en tu corazón. Estoy segurísima, el proceso que tú necesitas para sanar tu alma, para sanar tu corazón, para poder aprender a amar más y mejor. Sé que muchas veces en nuestro corazón siempre el demonio está susurrando, ¿no? O en nuestros oídos el demonio siempre está susurrando, tú no puedes, tú te equivocaste ya, tú hiciste esto, estás demasiado perdido, no va a funcionar, esto no es para ti, pero yo hoy quiero decirte si es para ti. Vi una hermosa frase del Padre Pío hoy por la mañana que decía que el Señor, no recuerdo con exactitud cómo iba la frase, pero decía que el Señor no te abandonó cuando tú huías de Él. ¿Cómo te va a abandonar ahora que pretendes amarle? Entonces guarda esta frase en tu corazón. Procura ejercitar a partir de esta semana ese rostro principal de esta hermosa virtud en tu realidad de vida, en tu vocación. Si eres soltero, proponte realizar abstinencia sexual desde esta semana. Si eres casado, revisa si tus relaciones sexuales están siendo fieles y abiertas a la vida. Este será un proceso de 3 meses donde aprenderemos a pasito de hormiga y a pasitos de elefante muchas cosas. Entonces, esta semana procura eso, procura esta semana cumplirlo, ¿sí? Procura alimentar todo aquello que te ayude a conservar esa misión que tienes esta semana y huir de forma feroz de todo aquello que le expongas. Por pasos, esta semana, ¿ok? La próxima semana vamos a volver a vernos, vamos a volver a tener la clase y vamos a poder discernir cuál es el siguiente reto de la siguiente. El reto de esta semana es practicar la abstinencia sexual para los solteros, el celibato para los consagrados y sacerdotes y a los viudos. Y los casados, las personas casadas que revisen, se echen una platiquita con sus esposos para revisar si auténticamente están viviendo relaciones sexuales abiertas a la vida y fieles. No desesperen si hay muchas otras cosas que hilar. Esa virtud es simple, pero con muchísimo detalle, como lo son las cosas hermosas que Dios hace. Entonces, el reto de esta semana es ese. Nos vemos la próxima clase.